Jueves 1 de agosto del 2024. Soy Alejandro Cardiel y bueno, pues hoy estoy de vuelta acá en los videos. Quiero empezar agradeciendo, bueno, pues a la gente que me ha mandado mensajitos preguntándome cómo estoy, preguntándome si estoy bien, si todo va sobre ruedas, por qué no he hecho videos. Y bueno, pues la razón es muy sencilla. Estamos en cierre de sexenio, en cierre de administración y bueno, pues en la oficina, los que no sepan, bueno, pues trabajo en la administración pública y bueno, pues ha sido una temporadita complicada, bastante complicada en lo laboral. Todo va saliendo, por fortuna todo está en orden, pero bueno, pues como hay cambio de administración en próximas fechas, con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues todos tenemos que estar con el trabajo al día, todo al dedillo. Y bueno, también estoy con lo de la maestría, que también me absorbe una buena parte del tiempo. Y bueno, pues además haciendo mis notas y además haciendo tarea y además tratando de ser hijo, hermano y todo lo demás. Entonces, bueno, pues simplemente he estado pues bastante ocupado, pero bueno, pues hoy estoy aquí de vuelta. Vamos a hacer este videíto y se llama La Chamarra y dice así: era 1994 o 1955. Llegué a casa antes de mi horario habitual. Estabas en el comedor, llorando. No sabía qué hacer. Me sentía como un oso torpe. ¿Qué pasa, ma?, te pregunté. Soñé con tu hermano, me respondiste. Corría el año de 1994. ¿O era 1995? El 1 de enero de 1994, el país despertó con la noticia del alzamiento zapatista en Chiapas. Ese mismo 1 de enero entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos habían vendido la ilusión de que ingresaríamos al primer mundo. Años después, el subcomandante insurgente Marcos expresaría en una entrevista que el gobierno de Carlos Salinas nunca perdonó la afrenta. ¿Cómo va a venir un indio que ni español habla a decirme que el mayor proyecto de mi gobierno, el TLC, no lo tomó en cuenta?, expresó el sub. Fueron días maravillosos de organización popular. En todo el país, la sociedad civil organizó foros, conversatorios, conciertos y colectas para enviar apoyo a Chiapas. Trovadores y grupos de rock se presentaban en eventos gratuitos donde el acceso estaba condicionado a llevar 1 kilo de arroz, de frijol o latas de atún. También se recibía ropa y se recibían cobijas. En las escuelas todos trataban de encontrar explicaciones a lo que sucedía. Lo esencial era tratar de definir quiénes eran los alzados, qué querían, qué bandera enarbolaban. Fue también la época en que Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el Salinato, expresó que la pobreza era un mito genial en un país en el que el país tenía 24 millones de pobres y al mismo tiempo a 24 oligarcas en las listas de Forbes. Fue en ese 1994, o era 1995, que mi hermano tuvo que emigrar a los Estados Unidos. La comunicación entonces era rudimentaria. El internet empezaba a integrarse a nuestras vidas, lo mismo los teléfonos móviles. El teléfono fijo y las cartas escritas en papel eran lo usual, eran lo común de aquellos años. Como la mayoría de migrantes, mi hermano estuvo de un lugar a otro. No había a dónde llamarle o dónde hacerle llegar una carta. Teníamos que esperar a que él se comunicara. Soñé con tu hermano, me dijiste. Tomé asiento a tu lado y te pregunté por el sueño. Me contaste grosso modo tus preocupaciones. Soñé que tenía frío. Era abril. ¿Estará pasando hambre? ¿Lo tratarán bien en su trabajo? Y luego, nuevamente, un llanto quedo, silente y al mismo tiempo profundo y doloroso. Hago lo único que puedo hacer. Te abrazo y lloro contigo.
No te preocupes, ma, no te preocupes, te digo. No me digas que no me preocupe, me responde. Unos días después, mi hermano llama por teléfono a la casa. Mi mamá lo acribilla con 1000 preguntas. ¿Has pasado frío? ¿Estás comiendo bien? ¿Te tratan bien en tu trabajo? Mi hermano, que no conoce las preocupaciones de mi mamá, responde entre bromas y risas. Mamá se pone seria y lo reconviene. Mi hermano entiende entre líneas que algo sucedió y responde con más sensibilidad. Días después, vía correo postal, nos llega una carta con fotografías de mi hermano, luciendo sendas chamarras, con uniforme de trabajo respondiendo un teléfono, caminando por una calle amplia y espaciosa, etc. En todas las fotos sonríe con su característica desfachatez. A partir de entonces, y durante todo el tiempo que estuvo en los Unites, se hizo el propósito de llamar a casa al menos cada 15 días. Eso fue en 1994. ¿O era 1995? Segunda parte. Ayotzinapa. Fue en 2014, una mañana de noviembre. ¿O era diciembre? El frío calaba hasta los huesos. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos avisaron que en la explanada alta, en un par de horas, iban a estar los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos hacía apenas unas pocas semanas. El 26 de septiembre de 2014, en lo que hoy sabemos fue un crimen de Estado, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos por integrantes de un cártel de drogas. El operativo que derivó en la desaparición de los muchachos contó con la cooperación, por acción o por omisión, de elementos de la policía local, federal, ejército y del gobierno en todos sus órdenes. Desde el alcalde de Iguala hasta el gobernador del estado e incluso el presidente Enrique Peña Nieto estuvieron enterados en tiempo real de lo que estaba sucediendo. En la ciudad de Iguala, a unos metros del C5, en un camino de terracería, apareció el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón, estudiante de Ayotzi. A Mondragón lo enuclearon y le arrancaron la piel del rostro mientras aún seguía con vida. Le robaron su teléfono celular, del cual, conforme a la evidencia, se hicieron llamadas desde el interior del campo militar número 1. ¿Quién lo asesinó? ¿El narco o el ejército? Aquella mañana de noviembre, o era diciembre, del 2014, pude escuchar de viva voz el testimonio de los padres de los muchachos. No recuerdo haber sentido tanta indignación antes, incluso después. En esos primeros meses, la estrategia del gobierno de Peña Nieto era el silencio y el vacío. Seguramente esperaban que no se articulara un movimiento en torno a esa injusticia. El silencio y la imprecisión siempre han sido parte de las armas utilizadas por el gobierno para infundir miedo y evadir responsabilidades. ¿Qué si no es la llamada guerra sucia? Los muertos y los desaparecidos siempre han sido una cantidad indeterminada de personas o de nombres. Por eso, los 43 son tan importantes. Son un número específico y determinado de nombres y apellidos, con un rostro visible. Terminado el mensaje de los padres, me acerqué a uno de ellos a hacerle algunas sugerencias para que articulara su discurso en futuras ocasiones. Yo soy campesino, me dijo. Nunca había tenido que hablar en público, menos en una universidad, ante gente tan leída. Las grandes marchas que mes con mes se llevan a cabo desde entonces empezaban a organizarse. El histórico grito de reclamo de Rosario Ibarra y de las madres de la Plaza de Mayo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, resuenan desde entonces cada día 26 en las calles de nuestra ciudad. Me fui involucrando en otros asuntos, como decía Silvio, incluidas algunas visitas a la Normal Rural de Ayotzi. En una vuelta de esas me propusieron dar un par de clases. ¿Y de qué les voy a hablar?, les pregunté. Pues de derecho o de historia, me dijeron. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que tienen derecho a un debido proceso? ¿Que si alguna autoridad los priva de su libertad tienen la obligación de ponerlos de inmediato a disposición del Ministerio Público? ¿En serio a ustedes les voy a decir eso? Discúlpenme, muchachos, pero me sentiría como un idiota hablándoles de algo así. Yo no vengo acá a dar clase, al contrario, vengo a aprender de ustedes.
Asistí a pláticas de expertos en derechos humanos. A quienes apoyábamos a los padres, más allá de las marchas, nos hicieron una serie de sugerencias para tratar con ellos. A saber, procuren no dejarlos gastar, llévenlos a lugares que les permitan pensar en otra cosa, no impongan, acompañen a los padres a las actividades que ellos quieran hacer. Siempre que sea posible, ayúdenlos a cargar sus mochilas y más. Tercera parte. 25 años después. En 2018, o era 2019, pasada la marcha mensual por los desaparecidos, acompañé a Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 3 normalistas identificado a partir de los restos encontrados, a dar una vuelta en el centro histórico. Me ofrecí a ayudarle con su mochila, gesto que agradeció gustoso. Aquel día Clemente se detenía a fotografiarse con cada botarga que encontrábamos sobre la calle de Madero. Clemente sonreía y yo sonreía con él. En determinado momento, Clemente me solicita su mochila para sacar algo de una de las bolsas laterales y yo, presto, me la quito para entregársela. Me percaté de que su mochila no pesa, pero que es muy voluminosa. ¿Qué tanto traes, Clemente?, le pregunto. Una chamarra, me responde. ¿Una chamarra para qué? Estamos a 30 grados. Era abril. Es para cuando me entreguen a mi Cristian. Soñé que mi hijo tenía frío y siempre me pregunto si ya le habrán dado de comer, si es que lo están tratando bien, remata. Su respuesta me estrujó el corazón. Cuarto, reporte del Ejecutivo. El pasado 20 de julio del presente, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa fueron recibidos una vez más por el presidente López Obrador, quien les hizo de su conocimiento el último reporte del caso. En ese documento, el titular del Ejecutivo sostiene que hasta el momento no se ha encontrado, cito, absolutamente nada sobre la participación directa de los integrantes del Ejército en el crimen de Iguala. En septiembre próximo se cumplirá un aniversario más de la desaparición de los muchachos. A 10 años de su ausencia hay más preguntas que respuestas. La falta de certeza y de justicia es como un cáncer que hace metástasis. Tan dura es la verdad y la población tan inmadura que seguiremos sin ser capaces de conocerla y procesarla. Una verdad que sacudiría al país hasta sus cimientos. México tiene una deuda enorme en materia de derechos humanos. No es posible permanecer impávido ante esta realidad. Ignorar el hecho es solo acrecentarlo. Entiendo perfectamente que esta crisis no fue causada por la actual administración. Sin embargo, espero que la presidenta entrante pueda ser más empática a esta problemática y pueda brindar soluciones a este tema tan complejo. Muchas gracias por su atención.